Me llamo Hank Bishop. Tengo 56 años y conduzco un autobús escolar en un pequeño pueblo llamado Marlow, Ohio, en la Ruta 7. La ruta larga, la que pasa más allá del elevador de granos y sigue por la carretera del condado donde las casas empiezan a separarse unas de otras hasta parecer perdidas entre los campos. Llevo 9 años haciendo ese recorrido. Conozco a cada niño por su nombre. Sé cuáles se marean si se sientan atrás. Sé cuáles desayunan antes de subir al autobús y cuáles llegan con el estómago vacío. Sé quién vuelve a una casa cálida y quién vuelve a un lugar silencioso donde nadie pregunta cómo estuvo su día. No es un trabajo importante según la forma en que el mundo mide la importancia. No salva vidas ni hace rico a nadie. Pero hay algo poderoso en ser la misma cara, a la misma hora, cada mañana, para un niño cuya vida cambia demasiado rápido. La noche en que empezó esta historia, una mujer se sentó frente a mí en un restaurante llamado Bluebird Diner, bajó la mirada hacia la mesa y se disculpó por no ser lo que yo esperaba. Y la respuesta que le di la hizo llorar. Pero para entender por qué, primero tienes que saber cómo era mi vida antes de esa noche. Mi amigo Earl tuvo la culpa de todo. Earl conduce la Ruta 4 y se nombró a sí mismo encargado oficial de mi vida amorosa desde hacía 2 años. Desde la primera vez que le dije que ya había renunciado a esa parte de mi vida, no dejó de insistir. No estás muerto, Hank, me repetía. Solo actúas como si lo estuvieras. Y Earl era de esos hombres que no se cansan nunca. Así fue como un jueves por la noche terminé sentado en un reservado del Bluebird Diner con una camisa mal planchada, sintiéndome ridículo mientras esperaba a una mujer llamada Faye Dunbar, a quien nunca había visto. Cuando entró, venía un poco tarde y con las mejillas rojas por el frío. Se deslizó frente a mí en el asiento, dejó el bolso a un lado y, antes siquiera de decir hola, miró sus propias manos sobre la mesa. Luego habló en voz baja, como alguien que había ensayado esas palabras muchas veces. Lo siento. Siento no ser lo que esperabas. Seguro Earl me describió mejor de lo que soy. Solo soy una mujer de 53 años, trabajo sirviendo almuerzos en la escuela, tengo malas rodillas y demasiados kilómetros encima. Si quieres terminar esto rápido, lo entenderé. No me voy a ofender. Estoy acostumbrada. Todavía recuerdo exactamente cómo la luz del restaurante caía sobre su rostro en ese momento. La manera en que evitaba mirarme directamente. Como si estuviera preparándose para otro rechazo más. Y algo dentro de mí se rompió. Porque entendí perfectamente esa mirada. Antes de decirle lo que le respondí, necesito contarte algo más. Mi esposa se llamaba Marie. Estuvimos casados 31 años. Marie era el centro cálido de todo. El tipo de mujer que hacía que una casa se sintiera como un abrazo. Teníamos una hija, Lani, y ella era la luz de nuestras vidas. Después, en apenas unos años, perdí casi todo. Marie murió primero. Cáncer. Lento. Cruel. Vi apagarse a la mujer que más amé en este mundo, poco a poco, hasta que el silencio ocupó el lugar donde antes estaba su risa. Pensé que nada podría doler más que eso. Me equivocaba. 2 años atrás perdí también a mi hija. Lani volvía del hospital después de un turno nocturno cuando un hombre borracho cruzó la línea central de la carretera y chocó de frente contra su coche. Tenía 30 años. Murió antes de que llegara la ambulancia. Y dejó atrás a un niño pequeño. Charlie. Mi nieto. Charlie tenía 6 años cuando perdió a su madre. Ahora tiene 8. Su padre, Derek Hodge, había desaparecido mucho antes. Abandonó a Lani cuando Charlie apenas tenía 2 años. Un día salió por la puerta y nunca regresó. Nunca mandó dinero. Nunca llamó. Nunca preguntó por su hijo. Lani crió sola a ese niño trabajando turnos dobles en el hospital, y aún así logró convertirlo en uno de los niños más dulces y educados que he conocido. Cuando ella murió, jamás dudé lo que tenía que hacer. Fui al juzgado del condado. Firmé los papeles. Y me convertí en el tutor legal de Charlie. Desde entonces vivimos juntos en la misma casa donde crié a su madre. Un viejo conductor de autobús escolar y un niño pequeño con un agujero en el corazón exactamente del tamaño de su mamá. Aprendimos a criarnos mutuamente. Así que cuando Faye Dunbar se sentó frente a mí aquella noche disculpándose por existir, no le respondí como se supone que un hombre debe responder. No le dije que era hermosa.
No le dije que estaba exagerando. Le dije la verdad. Fay, ¿puedo ser honesto contigo? Ella levantó la vista con cautela. Claro. Tomé aire lentamente. La verdad es que hace mucho tiempo dejé de esperar algo bueno de la vida. Tengo 56 años y conduzco un autobús escolar. Enterré a mi esposa hace 6 años y a mi hija hace 2. Estoy criando a mi nieto porque su padre desapareció y su mamá está enterrada en el cementerio de Marlo. Planché esta camisa horrible porque llevaba años sin tener una razón para planchar una camisa. Ella me miró en silencio. Casi no vine esta noche porque pensé, ¿qué podría ofrecer un hombre como yo? Así que cuando te sientas aquí y dices que no eres lo que esperaba, solo puedo pensar que lo tienes al revés. Yo soy quien no es lo que nadie esperaría. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Somos 2 personas a quienes el mundo ya descartó. Y para ser sincero, sentarme frente a alguien que entiende exactamente cómo se siente eso es la primera vez en años que no me siento completamente solo. Entonces ocurrió. Una lágrima rodó por su mejilla. No lloró escandalosamente. Solo apretó los labios y dejó escapar ese pequeño pedazo de tristeza que llevaba demasiado tiempo guardando. Porque yo no sentí lástima por ella. Me senté a su lado en las ruinas. Y le dije, yo también estoy roto. Fay soltó una pequeña risa entre lágrimas. Vine preparada para que me rechazaran con amabilidad, admitió. Hasta tenía un plan. Darte una salida antes de que quisieras escapar. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Conozco ese truco. Creo que yo inventé la mitad. Ella rió de verdad entonces. Y algo cambió entre nosotros. Algo pequeño. Pero real. Como reconocer el rostro de alguien de tu pueblo en medio de una ciudad desconocida. Esa noche hablamos hasta que el restaurante empezó a guardar las sillas. Y descubrimos algo increíble. Fay trabajaba como encargada del almuerzo en la escuela primaria de Marlo. La misma escuela donde iba Charlie. Durante 2 años había servido comida caliente a mi nieto 5 días a la semana sin saber quién era yo. Cuando mencioné su nombre, todo su rostro se iluminó. ¿Charlie Bishop es tu nieto? Oh, Hank. Ese niño, siempre da las gracias. Todos los días. Bajito, pero de verdad. No tienes idea de lo raro que es eso. Sentí un nudo en la garganta. Porque esa educación tranquila era exactamente igual a Lani. Mi hija seguía viva en pequeños gestos de su hijo. Y una extraña lo había visto todo ese tiempo. Tenemos una rutina antes de dormir, le conté. Cada noche decimos una cosa buena y una cosa difícil del día. Su mamá empezó esa costumbre antes de morir y yo la mantuve. Fay me observó atentamente. Algunas noches lo difícil nos rompe el corazón, continué. Pero aún así Charlie siempre encuentra algo bueno. Todas las noches. Ella guardó silencio unos segundos. Luego dijo suavemente. Creo que eso lo aprendió de ti. Me quedé mirándola después de que dijo eso. Creo que eso lo aprendió de ti. Nadie me había dicho algo así en años. La mayoría de las personas, cuando miraban mi vida, veían pérdidas. Un hombre cansado. Un viudo envejecido criando a un niño pequeño porque la tragedia le había arrebatado a todos los demás. Pero Fay me estaba mirando como si todavía hubiera algo bueno en mí. Y eso era peligroso. Porque la esperanza siempre es peligrosa para la gente que ha perdido demasiado. Entonces dime algo, Hank, preguntó ella mientras giraba lentamente su taza de café. ¿Cuál fue tu cosa buena de hoy? La pregunta me tomó desprevenido. Durante 2 años yo había sido quien hacía esa pregunta cada noche a Charlie. Nunca pensé en responderla para mí mismo. Me quedé callado unos segundos. Después la miré directamente a los ojos. Esto, dije finalmente. Mi cosa buena de hoy es esto. Fay bajó la vista otra vez, pero esta vez no fue por vergüenza. Fue como si estuviera tratando de sostener algo frágil dentro de sí misma sin dejarlo caer. Aquella noche hablamos hasta que el Bluebird Diner apagó casi todas las luces. Me contó su historia. Se había casado joven con un hombre que bebía demasiado y prometía cambiar demasiado poco. A los 35 estaba divorciada, criando sola a 2 hijos que ahora vivían lejos, en ciudades grandes donde la vida iba demasiado rápido para llamar seguido a su madre. Llevaba años sola. Los hombres de nuestra edad quieren mujeres más jóvenes, dijo con una sonrisa triste.
Y los hombres que aceptarían a una mujer de mi edad normalmente buscan a alguien con menos heridas. No lo dijo con amargura. Solo como quien comenta el clima. Creí que ya había hecho las paces con eso, continuó. Hasta que tu amigo Earl no dejó de llamarme. Reí. Earl es como una infección. No desaparece jamás. Ella soltó una carcajada sincera, y por un instante pude imaginar cómo habría sido verla reír así 20 años atrás. Cuando salimos del restaurante, el frío golpeaba fuerte. Caminé con ella hasta su coche. No pasó nada dramático. No hubo besos bajo la nieve ni música de película. Solo honestidad. Me gustaría volver a verte, le dije. No tengo mucho que ofrecer, pero me gustaría hacerlo otra vez. Fay me observó durante un largo momento. ¿Sabes una cosa, Hank Bishop? Creo que sí tienes mucho que ofrecer. Y sí, también me gustaría volver a verte. Conduje de regreso a casa sintiendo algo que no sentía desde antes de que María enfermara. Esperanza. Pequeña. Peligrosa. Pero viva. Durante las siguientes semanas, la vida empezó a sentirse distinta. No perfecta. Pero distinta. Fay y yo salimos 2 veces más. Una noche vimos una película. Otra caminamos por el parque del lago mientras hablábamos de cosas pequeñas, recetas, canciones viejas, historias de niños en la escuela. Y mientras tanto, Charlie y yo seguíamos con nuestra rutina. Quiero que entiendas cómo era nuestra vida entonces, porque necesitas comprender lo que estaba en riesgo después. Cada mañana me levantaba antes del amanecer. Preparaba el desayuno de Charlie mientras él todavía aparecía medio dormido en pijama, arrastrando los pies por la cocina. Después subíamos juntos al autobús escolar. Charlie siempre se sentaba justo detrás de mí, en el primer asiento. Los otros niños pensaban que ser el nieto del conductor era lo mejor del mundo. Y él hablaba todo el camino. Sobre dinosaurios. Sobre planetas. Sobre qué quería ser cuando creciera. Eso cambiaba cada semana. Una vez quería ser veterinario. Luego astronauta. Después conductor de Monster Trucks. Y cada tarde regresábamos juntos a casa en ese mismo autobús. Hacíamos tareas en la mesa de la cocina donde 30 años antes yo había ayudado a Lani con las suyas. Y todas las noches, antes de dormir, hacíamos la cosa buena y la cosa difícil. Una noche, poco después de conocer a Fay, Charlie miró el techo de su habitación y dijo en voz baja. Mi cosa difícil es que ya no recuerdo cómo sonaba la voz de mamá. Sentí que algo me golpeaba en el pecho. Lo dijo intentando ser valiente, como siempre hacía. Me senté junto a él en la cama. Eso está bien, amigo, le dije suavemente. Las voces son una de las primeras cosas que se desvanecen. No significa que la ames menos. Y yo voy a contarte historias sobre ella todos los días para que nunca olvides quién era. Charlie asintió lentamente. Después le pregunté cuál era su cosa buena. Pensó un momento. Y dijo, mi cosa buena es que tú no te vas a ir. Lo dijo como un hecho absoluto. Como si fuera el único suelo firme que le quedaba. Tú no te vas a ir. Todavía hoy me rompe el corazón recordar eso. No, amigo, le prometí. No voy a irme a ninguna parte. Nunca. Quiero que recuerdes esa promesa. Porque 3 días después, un hombre volvió a amarlo para ponerla a prueba. Me enteré de la manera en que uno se entera de todo en un pueblo pequeño, de lado. Earl apareció en el depósito de autobuses con cara de haber tragado vidrio. Hank. Derek volvió. El nombre me heló la sangre. Derek Hash. El padre de Charlie. El hombre que abandonó a mi hija. Ha estado 2 noches seguidas en el bar Anchor, continuó él. Y hay algo peor. Lo miré fijamente. No está preguntando por Charlie. Está preguntando por el dinero. Debes entender algo. Después de la muerte de Lani hubo una demanda judicial. El hombre que la mató estaba borracho y hubo seguros, abogados y acuerdos legales. Al final, una suma importante de dinero quedó en un fideicomiso supervisado por el tribunal para Charlie. Era dinero para su educación. Su futuro. Su vida. Yo jamás toqué un centavo. Ni pensaba hacerlo. Pero Derek había regresado al pueblo, antes de preguntar cómo estaba su propio hijo, estaba preguntando cuánto dinero tenía el niño. Esa misma noche fui al Anchor. Quizá no debía hacerlo. Pero lo hice.
Encontré a Derek sentado en la barra. Más viejo. Más duro. Pero seguía siendo el mismo hombre que dejó sola a mi hija con un bebé. Cuando me vio, sonrió falsamente. Hank Bishop. ¿Cuánto tiempo? Llevas 2 días aquí y todavía no has ido a ver a tu hijo. Su sonrisa vaciló apenas un segundo. Pensaba hacerlo. Solo necesitaba acomodarme primero. He cambiado, Hank. He estado pensando mucho en Charlie, en ser su padre. Lo miré fijamente. Qué curioso. Porque según escuché, lo único en lo que has estado pensando es en el dinero que mi hija dejó para él cuando murió. Ahí apareció el verdadero Derek. Solo por un instante. Pero lo vi. La codicia detrás de los ojos. Empezó a hablar rápido, diciendo que tenía derechos, que era el padre, que merecía otra oportunidad. Y entonces comprendí exactamente lo que iba a pasar. Porque legalmente él tenía una ventaja terrible. Era el padre biológico de Charlie. Y pocos días después llegaron los papeles judiciales. Derek Hay estaba solicitando oficialmente la custodia de mi nieto. Todavía recuerdo haberme sentado en el porche de mi casa con esos documentos temblando entre las manos. Porque entendí lo que estaba en juego. Un hombre que no amaba a Charlie podía quitármelo solo porque compartían sangre. Y lo peor era esto. Yo sabía por qué había vuelto. No quería al niño. Quería el dinero. Y si ganaba, destruiría el futuro de Charlie para quedarse con cada centavo. Esa fue la noche en que el miedo regresó a mi vida. Y esta vez venía vestido de padre. No me avergüenza admitir que tuve miedo. Miedo de verdad. Ese tipo de miedo que te deja sentado en silencio en mitad de la noche mirando una pared, incapaz de respirar profundamente porque sientes que algo terrible viene hacia ti y no sabes cómo detenerlo. Después de que llegaron los documentos de la corte, la casa cambió. Charlie lo sintió de inmediato. Los niños siempre sienten esas cosas. No entendía exactamente qué estaba pasando, pero notaba las llamadas telefónicas en voz baja, el modo en que yo me quedaba quieto mirando por la ventana demasiado tiempo, la tensión que llenaba las habitaciones como humo. Y yo no sabía cómo protegerlo de eso. La primera persona a quien llamé fue Fay. Ni siquiera pude explicarle todo correctamente. Mi voz se quebraba mientras hablaba. Pero al día siguiente apareció en mi puerta con una bandeja de comida caliente, una libreta amarilla bajo el brazo y una expresión tan firme que todavía hoy puedo verla perfectamente. Entró como si hubiera pertenecido a esa casa toda la vida. Dejó la comida sobre el mostrador y me señaló una silla. Muy bien, Hank Bishop, dijo. Escúchame con atención. Llevo 20 años viendo niños pasar por la cafetería de esa escuela. Sé reconocer cuando un niño está seguro y cuando no lo está. Y Charlie está seguro contigo. Así que no voy a quedarme sentada viendo cómo un irresponsable intenta usarlo para conseguir dinero. Vamos a pelear esto. Ahora siéntate y hagamos una lista. Y eso hicimos. Quiero que entiendas lo importante que fue eso. 3 semanas antes, esa mujer estaba sentada frente a mí disculpándose por existir. Y ahora estaba organizando una guerra para proteger a mi nieto. Fay encontró una abogada llamada Ruiz, una mujer inteligente y directa que trabajaba en la capital del condado. Cuando escuchó toda la historia, aceptó el caso inmediatamente. Durante días enteros nos sentamos en mi cocina escribiendo todo. Cada cumpleaños que Derek había ignorado. Cada año ausente. Cada dólar que jamás pagó. Cada vez que Charlie preguntó por su padre y no hubo respuesta. Pero lo más importante era esto. Fay no era una simple novia reciente. Era la encargada del almuerzo escolar de Marlow Elementary. Conocía a Charlie desde hacía años. Lo había visto crecer. Lo había visto sonreír. Lo había visto sufrir después de perder a su madre. Y cuando Ruiz preguntó si alguien podía testificar sobre el entorno donde vivía Charlie, Fay respondió sin dudar. Yo lo haré. Ruiz levantó la vista. ¿Estás segura? Completamente. He visto cientos de niños en esa escuela. Sé cuáles llegan hambrientos. Sé cuáles tienen miedo de volver a casa. Y sé que Charlie Bishop es amado. Voy a decirlo delante de cualquier juez. Aquella noche, después de que Fay se fuera, me senté solo en la cocina durante mucho tiempo pensando en ella. En cómo algunas personas aparecen en tu vida lentamente. Y otras llegan justo cuando te estás ahogando. Charlie empezó a hacer preguntas pocos días después.
Una noche estábamos sentados al borde de su cama haciendo nuestra rutina de la cosa buena y la cosa difícil. Miró sus manos. Mi cosa difícil es que algo te está poniendo triste y no quieres decirme qué es. Sentí un dolor terrible en el pecho. Luego levantó los ojos hacia mí. Y en una voz pequeña, asustada, como no la escuchaba desde la muerte de Lani, preguntó: ¿Alguien va a llevarme lejos de ti, abuelo? Casi me destruyó. Porque entendí que ya había perdido demasiado como para soportar otra incertidumbre. Me senté junto a él y tomé una decisión. No iba a mentirle. Ese niño ya había tenido demasiados adultos poco honestos en su vida. Hay un hombre, le expliqué cuidadosamente, que dice que quiere que vivas con él. Pero escucha bien esto, Charlie. Estoy peleando contra eso con todo lo que tengo. Y mucha gente está ayudándome. ¿Recuerdas la promesa que te hice aquí mismo? Él asintió lentamente. Te prometí que no me iría a ninguna parte. Y lo decía en serio. Así que necesito que confíes en mí. Voy a mantenerte conmigo. ¿Me oyes? Voy a mantenerte conmigo. Charlie se lanzó a abrazarme con tanta fuerza que casi me dejó sin aire. Y yo lo abracé igual de fuerte. Aquella noche hice mi propia promesa silenciosa. Antes de dejar que alguien le hiciera daño a ese niño otra vez, preferiría incendiar el mundo entero. Al día siguiente Fay volvió a casa. Charlie seguía sensible. Callado. Pegado a mí como si temiera que desapareciera. Y Fay hizo algo que nunca olvidaré. No habló del problema. No hizo preguntas. No lo trató como un niño roto. Simplemente se remangó y dijo: Charlie Bishop, llevas 2 años comiendo mi comida y nunca me has visto cocinar algo de verdad. ¿Qué te parece si hoy aprendes a hacer las famosas galletas de mi abuela? Charlie la miró sorprendido. ¿Son famosas? La gente ha llorado comiéndolas, respondió ella con total seriedad. Por primera vez en días, Charlie sonrió. Durante las siguientes 2 horas escuché risas salir de mi cocina. Risas reales. Fay le enseñó a mezclar harina, cortar masa y usar un vaso de jugo como molde para las galletas. La cocina quedó cubierta de harina. Charlie también. Y mientras los observaba desde la puerta entendí algo enorme. Esa mujer sabía exactamente que necesitaba un niño asustado. No discursos. No lástima. Normalidad. Un lugar seguro donde pudiera sentirse otra vez simplemente un niño haciendo galletas un martes por la tarde. Esa fue la noche en que supe que estaba enamorándome de Fay Dunar. No por cómo se veía. No por cómo hablaba. Sino porque había tomado el corazón roto de mi nieto entre las manos, durante 2 horas, logró hacerlo sentirse ligero otra vez. Mientras tanto, la investigación seguía avanzando. La abogada Ruiz nos habló con honestidad. Los derechos biológicos de un padre son fuertes, explicó. Si esto fuera un hombre decente que solo estuvo ausente y ahora quiere reconstruir la relación, tendríamos un caso difícil. Pero no es eso lo que está pasando aquí. Tenemos 6 años de abandono absoluto. Sin apoyo económico. Sin contacto. Y si demostramos que apareció solo por el dinero, el panorama cambia completamente. Después hizo la pregunta más importante. ¿Podemos probarlo? Y ahí estaba el problema. Sospechar algo y demostrarlo son cosas distintas. Pero los pueblos pequeños tienen memoria. Y Derek cometió un error enorme. Volvió a amarlo hablando del dinero demasiado pronto. Fay y yo empezamos a preguntar discretamente. Y encontramos personas dispuestas a contar la verdad. Pete Sorl, el camarero del Anchor, declaró que la primera noche que Derek regresó al pueblo preguntó cuánto dinero había recibido Charlie por el accidente. Incluso dijo: parte de eso debería ser mío. Soy el padre. Después apareció una prima de Derek a quien había intentado pedirle dinero prestado hasta conseguir el control de la cuenta del niño. Pero la verdadera bomba la encontró Ruiz. Derek había llamado a la oficina que administraba el fideicomiso de Charlie. Preguntó cuánto dinero había. ¿Cómo podía acceder un padre? ¿Qué necesitaba para controlarlo? ¿Sabes cuándo hizo esa llamada? 2 semanas antes de solicitar la custodia. 2 semanas antes de fingir que quería recuperar a su hijo. Ahí estaba la verdad completa. Fea. Clara. Indiscutible. No había regresado por amor. Había regresado por dinero.
Aún así, yo seguía aterrorizado. Porque el miedo no desaparece solo porque tengas pruebas. Una noche, aproximadamente una semana antes de la audiencia, me derrumbé por completo. Charlie ya dormía. Yo estaba sentado en la cocina con la cabeza entre las manos pensando. ¿Y si no basta? ¿Y si el juez solo ve la palabra padre en un papel? ¿Y si pierdo a ese niño después de haberle prometido que estaría seguro? No escuché entrar a Fay. Ella venía a dejar comida otra vez. Me encontró sentado en la oscuridad. No intentó decirme que todo estaría bien. Era demasiado honesta para eso. Simplemente acercó una silla, se sentó junto a mí y apoyó suavemente una mano en mi espalda. Escúchame, Hank, dijo en voz baja. No sé qué pasará mañana. Nadie lo sabe. Pero si sé una cosa, ese niño ha sido amado todos los días durante 2 años. Lo han alimentado, escuchado, abrazado y protegido. Y pase lo que pase en un tribunal, ya le diste algo que Derek jamás podrá quitarle. Tragué saliva. ¿Qué cosa? Ella me miró directamente. La certeza profunda de que alguien lo eligió. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Y además, continuó, ya no estás solo en esto. Yo no me voy a ninguna parte. Y tampoco mucha gente de este pueblo. Su mano siguió sobre mi espalda. Y lentamente. El temblor en mis manos desapareció. La audiencia estaba programada para un jueves por la mañana. Y aunque teníamos pruebas, testigos y una buena abogada, yo seguía sintiendo miedo. Porque cuando amas a alguien de verdad, siempre existe el terror de perderlo. Los días anteriores casi no dormí. Cada vez que miraba a Charlie desayunando en la cocina o hablando emocionado sobre dinosaurios en el autobús escolar, pensaba lo mismo. ¿Y si alguien intenta arrancarlo de esta vida? Pero al final todo cambió el día antes del juicio. Y ocurrió en el estacionamiento de la oficina de Ruiz. Había ido a firmar unos documentos cuando vi a Derek saliendo del edificio con su abogado. Al verme, sonrió otra vez con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Pero esta vez había nervios detrás de ella. Hank, dijo levantando las manos, mira, esto no tiene que ponerse feo. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Lo observé durante unos segundos. Y algo dentro de mí dejó de temblar. Después de semanas enteras de miedo, de pronto sentí una calma enorme. Porque entendí algo muy simple. Los hombres como Derek solo pelean mientras creen que van a ganar. Di un paso hacia él. Voy a decirte exactamente qué va a pasar mañana, le dije, para que puedas tomar una buena decisión esta noche. Su sonrisa desapareció un poco. Mi abogada va a llamar a Petesor al estrado. Él va a repetir delante del juez lo que dijiste en el Anchor la primera noche que regresaste al pueblo, antes siquiera de preguntar por Charlie. Derek tragó saliva. Después llamará a tu prima Rená, la mujer a la que intentaste pedir dinero prestado mientras esperabas obtener el control de la cuenta del niño. Vi cómo la sangre abandonaba lentamente su rostro. Pero seguí hablando. Y después el juez verá los registros telefónicos que muestran que llamaste a la oficina del fideicomiso preguntando cómo acceder al dinero 2 semanas antes de presentar cualquier solicitud para recuperar a tu hijo. Ahora ya no sonreía. En absoluto. El juez escuchará todo eso bajo juramento, Derek. Va a escuchar que regresaste por dinero y trataste de disfrazarlo de paternidad. Él abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Entonces me acerqué un poco más. O puedes retirar la demanda esta misma noche. Subirte a tu camioneta y largarte del pueblo. Dejar en paz al niño que ya perdió a su madre y permitirle conservar la única casa segura que le queda. Nos quedamos mirándonos en silencio. Finalmente hablé una vez más. Charlie no es una cuenta bancaria. Es un niño que todavía llora por su mamá algunas noches. Y mientras yo siga respirando, no vas a tocar ni a él ni a su futuro. Por un instante vi la pelea dentro de Derek. El cálculo. La codicia. El miedo. Y luego comprendió lo que yo ya sabía. Había perdido. Porque un hombre que solo quiere dinero deja de luchar cuando el dinero deja de estar al alcance. Derek Hodge retiró oficialmente la demanda esa misma noche. Para el fin de semana ya había abandonado Marlo otra vez. Y nunca volvió. No recibió un centavo. No consiguió a Charlie. Desapareció exactamente igual que años atrás,
Solo que esta vez yo observé cómo se iba sin sentir tristeza alguna. Meses después, con el abandono de Derek oficialmente registrado y sus derechos prácticamente destruidos ante la corte, Ruiz me ayudó a hacer algo que debió haber ocurrido desde el principio. No solo conservé la tutela de Charlie. Lo adopté legalmente. Todavía recuerdo ese día en el tribunal. Fay estaba sentada detrás de mí junto a él, quien sonreía como si hubiera ganado la lotería. El juez leyó los documentos. Hizo algunas preguntas. Y finalmente dijo las palabras que cambiaron nuestras vidas para siempre. Charlie Bishop pasaba a ser oficialmente mi hijo ante la ley. Para siempre. Nadie podría volver a reclamarlo. El juez miró a Charlie con amabilidad. ¿Entiendes lo que está pasando hoy, hijo? Charlie levantó la vista hacia mí. Después volvió a mirar al juez. Y dijo: significa que mi abuelo se queda conmigo. El juez tuvo que aclararse la garganta antes de responder. Sí, hijo. Eso significa exactamente eso. Logré mantener la compostura hasta llegar a la camioneta. Después de eso, no pude más. Lloré. Lloré por Marie. Por Lani. Por todo el miedo acumulado durante años. Y Fay estuvo ahí durante cada segundo. Eso es lo que más quiero que entiendas de ella. No salió corriendo cuando descubrió que mi vida venía acompañada de tribunales, dolor, un niño traumatizado y demasiados problemas. Se quedó. Trajo comida. Trajo listas. Trajo fuerza. Y en medio de los peores meses de mi vida, dejé de verla como la mujer con la que estaba saliendo. Empecé a verla como la persona más valiente que conocía. Ahora quiero ser completamente honesto contigo sobre la parte romántica de esta historia. No nos casamos inmediatamente. No hubo una boda de película. Fay y yo no somos personas de tormentas románticas. Somos personas cansadas. Golpeadas por la vida. Lentas para confiar. Y ambos aprendimos que algunas cosas buenas crecen despacio. Pero ella está en casa casi todas las noches. Ella y Charlie cocinan juntos. Sigue enseñándole las recetas de su abuela y él ya no la llama señora Fay con timidez. Ahora su voz se vuelve más cálida cada vez que pronuncia su nombre. Los tres cenamos juntos en la misma mesa donde una vez crié a Lani. Y la casa volvió a sentirse como el interior de un abrazo. No pensé que eso pudiera ocurrir otra vez mientras siguiera vivo. Quizá algún día nos casemos. Quizá no haga falta. Porque la verdad es esta. Ya somos una familia. Una familia construida a partir de pérdidas, cicatrices y personas que decidieron quedarse cuando hubiera sido más fácil irse. Charlie todavía tiene noches difíciles. Todavía extraña a su mamá de una forma tan profunda que a veces parece infinita. Y nosotros no intentamos apresurarlo. Simplemente lo acompañamos. Seguimos haciendo la cosa buena y la cosa difícil cada noche antes de dormir. Solo que ahora, muchas veces, Fay está sentada junto a mí en la cama de Charlie participando también. Hace poco, la cosa buena de Charlie fue muy simple. Ahora somos tres. Solo eso. Ahora somos tres. Fay tuvo que levantarse e ir hacia la ventana durante un minuto para esconder las lágrimas. Y yo fingí no darme cuenta. Hace unas semanas, Charlie tuvo un día complicado en la escuela. Otro niño dijo algo cruel sobre que él no tenía mamá ni papá como los demás. Antes de que yo pudiera responder, Charlie lo hizo solo. Le dije que estaba equivocado, nos contó esa noche. Porque tengo un abuelo que me eligió a propósito y una Miss Fay que no tenía obligación de venir, pero vino igual. Fay empezó a llorar inmediatamente. Pero Charlie siguió hablando con total naturalidad. Y eso es mejor que una familia normal. Porque las familias normales solo se quedan juntas porque sí. Nosotros nos elegimos. 8 años. Y ya entendía algo que muchas personas nunca aprenden en toda su vida. Que la familia más fuerte no siempre es la que nace contigo. A veces es la que decide quedarse. Charlie está seguro ahora. Está amado. Y si Lani pudiera vernos desde algún lugar, sabría que su hijo finalmente tiene lo que ella luchó tanto por darle. Un hogar seguro. Un hogar lleno de amor. Todavía guardo una nota que Marie escribió años atrás dentro de una tarjeta de cumpleaños. La llevo en mi billetera todos los días. Dice: pase lo que pase, tienes más amor dentro de ti del que sabes qué hacer con él. No dejes que se desperdicie.
Después de perderla a ella y luego a Lani, pensé que ese amor ya no tenía a dónde ir. Me equivoqué. Resultó que había un niño pequeño que necesitaba cada parte de él. Y una mujer cansada en un restaurante que había dejado de creer que alguien pudiera amarla otra vez. Así termina mi historia. Un conductor de autobús escolar que creyó que su vida había terminado. Un niño que necesitaba un hogar. Una mujer que entró a un restaurante esperando ser rechazada. Y un hombre egoísta que volvió por dinero, y terminó expulsado del pueblo por la verdad, por una encargada de almuerzos escolares y por un abuelo que se negó a rendirse. Y quizá esa sea la parte más importante de todas. Nunca sabes cuándo empieza el mejor capítulo de tu vida. A veces comienza después de la pérdida. Después del dolor. Después de pensar que ya es demasiado tarde. Y a veces empieza una noche cualquiera. En una mesa sencilla. Frente a alguien que también sabe lo que significa sentirse solo.